Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho en este día. Amén. Este es, quizás le va a llamar un poquito la atención el versículo que leí y lo que tiene que ver y cuál va a ser el tema que quiero tocar en esta noche, hermanos, que es, como habíamos dicho el domingo, vamos a comenzar con los atributos de Dios o con las características o el carácter de nuestro Dios. Amén. Y quería hablar hoy, hermanos, que hablemos hoy un poquito de la simplicidad de Dios. Algo muy, pero muy importante entenderlo y qué significa eso, hermanos, y, y la importancia de esta característica de Dios, de conocer esta característica de Dios y lo beneficioso que es para nosotros poder conocerla, ¿sí? Y tomé este versículo, hermanos, que este versículo, si hay algo que tiene, dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es lo contrario a lo que sucedió en la cruz. Porque nosotros, hermanos, y a lo que sucedió con nosotros, si lo vemos así medio por afuera y por arriba, ¿no? Nosotros somos los impíos y fuimos justificados. Y el justo era nuestro Señor Jesús. Y Él murió en la cruz. Amén. Y los pecados, murió en la cruz como un pecador cuando era justo. Y nosotros, hermanos, que teníamos que ser condenados, fuimos justificados. Es lo contrario de la cruz. Y tomé el versículo para que nosotros podamos ver, quizás todavía se preguntan qué tiene que ver con la simplicidad. Hermanos, lo tomé el versículo para que podamos ver, porque en la cruz se muestran perfectamente dos atributos de Dios, especialmente dos atributos de Dios, hermanos, y cómo Dios los cumplió, podemos decir al 100%, mostrando que Él es amor, porque ese es uno de los atributos, y cumplió al 100% también el otro, mostrando que Dios es justo o justicia, o que la justicia es una característica de Dios, porque Él la cumplió al 100% también. Amén. Hermanos, eso lo vamos a ver después, pero entonces, ¿qué es la simplicidad? ¿Por qué se dice simplicidad? Muchas veces cuando escuchamos la palabra simple, quizás ustedes piensan en que estoy diciendo que Dios es fácil de entender o que todo lo de Dios es algo así nomás o sencillo, y no es así. Amén. La palabra de Dios dice que Dios se nos ha revelado a nosotros, hermanos, pero que hay cosas que Él no ha revelado a los hombres. Él es muy sublime, muy alto, muy diferente a nosotros. Él es Dios. Amén. Él es Dios y por supuesto que es alguien que no es simple en ese sentido, no lo es. Pero entonces, ¿en qué sentido se le dice que Dios tiene simplicidad? Es en el puro, hermanos, y solamente en este sentido, en que no está formado por partes. Amén. Dios es todo una sola cosa. Por eso se dice simplicidad. No porque sea fácil, sino, hermanos, porque no está formado por partes. Una cosa que es compleja, ya cuando usted escucha la palabra complejo, o cuando usted cuando usted habla de un complejo, por ejemplo, es porque tiene muchas partes. Amén. Complejo deportivo de tal lugar. Es porque, hermanos, tiene la parte de fútbol, la parte de tenis, la parte de la cancha de hockey. Todo está en ese lugar. Cada parte forma ese complejo, esa unidad. Amén. Eso no sucede con Dios. Dios no está formado, como decíamos también un poquito les adelantaba el otro día, Dios no está formado un poco por amor, otro poco por santidad, otro porcentaje por bondad, otro por justicia, otro por verdad, otro por luz, otro por fidelidad, otro por omnipotencia, otro por omnipresencia, otro por omnisciencia. Son todos atributos que les estoy mencionando, hermanos. No está formado por partes y que todos esos juntos hacen a un Dios, hacen a Dios. No es así. Por eso se dice simplicidad. Dios no es así. Así, si fuese así, sería complejo. Pero se dice que es simplicidad porque Dios es, hermanos, es todo eso. Es 100% eso. Cuando la Biblia habla que Dios es amor, dice que es amor. Cuando dice que es santo, es santo. Todo Dios es santo. Todo Dios es amor. Todo Dios es justicia. Amén. Hermanos, y en la cruz se cumplieron el amor, especialmente estos dos, la misericordia o el amor y la justicia, mostrando a Dios, hermanos, que es todo amor y todo justicia. Amén. Algo y una de las cosas por la que es importante entender también esto es porque tendemos muchas veces nosotros a destacar o a querer que predomine, ¿no es cierto?, un atributo de Dios sobre otros.
sin darnos cuenta a veces. No me gusta hablar tanto de la justicia de Dios, no me gusta hablar tanto de la ira de Dios, no me gusta hablar tanto como Dios aborrece al pecador, no me gusta hablar tanto como Dios, mejor hablo del amor de Dios y de cómo Dios ama al pecador, a los que son suyos, y cómo que Dios es amor y todas esas cosas. Y hay, hermanos, mucha gente y muchas iglesias incluso que solamente agarraron ese Dios. Se hicieron un Dios complejo, un Dios hecho, formado por 3 o 4 atributos, hicieron un complejito ahí, hermanos, un Dios que no es simple, que no tiene simplicidad. Es una especie de complejo hicieron y formaron un Dios que tiene mucho amor, que tiene un poquito más menos, pero tiene santidad, otro poquito menos de justicia, y se quedaron ahí, y ese es el Dios que predican, y ese no es el verdadero Dios, el que presenta la Biblia. Amén. Es importante que conozcamos, hermanos, el carácter de Dios. Es todo, Dios es todo eso, 100%. Todos esos atributos, hermanos, 100%. Él es, hermanos, es como, otro ejemplo lindo también para entenderlo es, por ejemplo, la luz. Ustedes saben que la luz cuando es blanca y en esencia viene, pero cuando atraviesa un prisma, que son cristales así de distintas dimensiones, después, lo que sale después de ese prisma, ¿qué son? Que lo han visto en la escuela, los 7 colores del arco iris, o los colores, especialmente los colores, ¿no? Y es un poco lo que pasa con los atributos de Dios. Cuando el Señor, Dios es todo eso, está dentro de Él, todo eso es lo que Él es eso. Es amor, es todo justicia, es todo santidad, es todo bondad, es todo paz, es todo luz, es todo poder, es todo omnipresencia, está en todos lados. Bueno, todo eso, hermanos, es Dios. Pero cuando pasa a través de la palabra de Dios, y después especialmente, pero especialmente con los comunicables, a través de nuestro Señor Jesucristo, se abren esos colores. Y entonces es ahí cuando nosotros distinguimos en atributos, como se les dice, ¿no es cierto? La bondad mostrada en Jesús, el amor mostrado en Jesús, el gozo mostrado en Jesús, bueno, todos los atributos de Dios. O a través de la palabra, que Dios es invisible, que Dios es eterno, que Dios es ahora simple, que Dios es y todo es soberano, que Dios es inmutable, y todos esos atributos, hermanos, también cuando pasan por la palabra de Dios es como que se abren, pero en esencia, hermanos, todos ellos hacen a Dios. Amén. No está, o sea, cuando se habla de la simplicidad de Dios, no significa que Dios no está formado por partes, no es un complejo de distintos atributos, es simple, es 100% todas esas cosas. Cosa que no somos nosotros. Nosotros muchas veces amamos, y acá está un poquito también la aplicación, ¿no? Nosotros muchas veces amamos, pero a veces somos justos, a veces, y decía que está la aplicación, hermanos, nosotros porque amamos a una persona quizás no somos justos con esa persona. Y porque la amamos, la defendemos a ciegas, cosa que no debemos hacer tampoco. Nosotros debemos ser, dice la palabra, imitadores de Dios, y Dios no haría nunca eso. Amén. Que ahora después vamos a ver lo que hizo en la cruz por nosotros y cómo se aplica esto. Pero hermanos, si usted, por ejemplo, su papá, su hermano, su hijo, el día de mañana es un delincuente, usted lo ama, pero debe reconocer que lo es. Si el día de mañana mi hijo roba, hermanos, va a robar, yo quiero que esté preso. Si tiene que ir preso, que vaya. Lo voy a seguir amando, pero no puedo decir que porque yo lo amo, decir que es inocente, que es bueno y que no es un delincuente. No, no. Dios no hace eso, y nosotros tampoco. Amén. No porque sea mi hijo es el mejor, no porque sea mi hijo es súper bueno, no porque sea mi hijo es el más inteligente. Debemos, hermanos, y no significa que por eso yo voy a dejar de amarlo. Amén. Entonces debemos ser, ¿entienden la relación, hermanos? Es más o menos obrar igual que Dios con nosotros. Debemos tratar de ser, por supuesto que quizás no lo vamos a hacer perfectamente, pero debemos tratar de apuntar nuestro corazón a hacer esas cosas. No porque su hijo es el mejor, no porque nuestro hijo es el más inteligente, no porque nuestro hijo es el más bueno. Y si se porta mal, hace cosas graves y feas, hermanos, no porque sea mi hijo, o puedo decir sí es mi hijo y yo lo amo, pero es una porquería de persona, según la gravedad de las cosas. Amén. Hermanos, eso también, si es algo grave y si es algo que atenta mucho contra otra persona, no puedo decir otra cosa.
No puedo decir, no puedo alivianarlo, porque además sería muy injusto, porque si no fuera mi hijo y otra persona que no es mi hijo hace eso, yo estaría muy en contra y muy, sí, ay, sí, es una porquería, mira lo que hace, tiene que ir preso, tiene que matarlo, tiene que hacer esto. No, pero es mi hijo, no, pero él es mi hijo y no, no debe ser así tampoco. ¿Entienden, hermanos? Dios no hace eso y nosotros tampoco. Debemos amar, sí, seguir amando a su hijo, sí, seguir amando a su padre, a su madre, quien sea, hermanos, a su amigo, sí, pero si es malo, sí, es malo. Amén, sí, no es bueno. A menos que se haya arrepentido, a menos que Dios le haya dado, hermanos, Dios le haya dado nueva vida, a menos que Dios lo haya restaurado. Pero si no, hermanos, lo que hizo fue de muy mala persona, o lo que está haciendo está muy mal, o es un delincuente, o tiene que ir preso, tiene que ir. Hermanos, es así. Esto sería la parte más de aplicación nuestra, porque Dios hizo eso con nosotros. Amén. Porque Dios obra así también. Él no es, hermanos, es muy peligroso tomar una parte solamente de Dios es amor y dejar medio de lado los otros, que Dios es justo, o que Dios está airado con el pecador, o que Dios, dejar todo eso de lado. No, debemos siempre tener presente cada uno de nosotros al Dios de la Biblia. Amén. Al Dios que es amor, por supuesto que lo es. El Dios que es santo, por supuesto que lo es, la Biblia lo dice. El Dios que es justo, por supuesto que lo es. Y lo bueno, hermanos, es que ese Dios está a favor de sus hijos. Entonces hay algo en lo que nosotros debemos descansar siempre, si nosotros hemos creído y creemos en este Dios y lo podemos conocer como Él es. Y es, hermanos, que todo lo que Él tenga para nosotros, que todo lo que sucede en nuestra vida, que Él permita para nosotros, aunque a veces es difícil de entenderlo, que todo lo que Él permite para nosotros es bueno. Amén, es bueno, porque Él es amor, porque Él es justicia, porque Él es santidad, porque Él, hermanos, no va a suceder, no puede, si tenemos al lado nuestro un Dios así, no puede tener cosas malas para nosotros. Piénselo, es imposible, es imposible. Amén. Entonces, hermanos, esas dos aplicaciones especialmente para nosotros, saber que contamos y que creemos y que es real y que está a nuestro favor un Dios bueno y que todo lo que hace va a ser bueno para nosotros. Eso es así. Y se puede ver por eso, al conocer eso. Dígame si usted, hermanos, si ese ser que no es como ningún hombre, que es 100% amor, que es 100% justo, que es 100% santo, que se va a irar contra todo lo que es malo, que es la verdad, y que usted cree en Él y que está con usted, dígame qué mal le puede hacer a usted. ¿Qué cosa mala puede hacer de su vida a Él? Ninguna. Amén, por supuesto que ninguna. En ese Dios estamos creyendo. Ese es el Dios que usted tiene todos los días que saber que todos los días está junto a usted. Eso sería muy, pero muy importante que lo creamos de verdad, hermanos, que lo tengamos presente siempre cada uno de nosotros. La otra aplicación, hermanos, es tratar de imitar a ese Dios y amar a la gente, amar a las personas, pero ser justos también. Por ejemplo. ¿Amén? Y tomo estos dos atributos porque justo quería hablar un poquito de cómo fue que Dios, digamos, solucionó esto, por decirlo de alguna manera, este versículo. Porque Dios, visto así, y si alguien no conoce cómo es el Evangelio, hermanos, alguien podría decir tranquilamente, Dios justificó al impío porque está salvando pecadores y no lo condenó, pero castigó a Jesús, al justo. Al único justo que existe, al único ser que realmente fue justo y no hubo pecado en él. Amén. Hermanos, entonces, estos dos versículos, estos dos atributos, estas dos características de Dios se vieron muy claramente en la cruz. Él lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. El amor de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos, al matar a su Hijo en la cruz por usted y por mí, a pesar de ser nosotros pecadores. A pesar de que Dios no puede estar, hermanos, no podía estar ni por un segundo cerca de nosotros, ni un momento cerca de nosotros, hermanos, por ser nosotros pecadores. Pero a pesar de eso, Él nos amó y envió, hermanos, y ahí demostró su amor y su misericordia, envió a morir en la cruz, hermanos,
a nuestro Señor Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros. Y lo que sucedió fue que Él lo acusó de nuestros pecados. Jesús murió no por los suyos, por los nuestros, y lo castigó por nuestros pecados ahí en la cruz. Amén. Entonces ahí, hermanos, con toda justicia, nosotros, pecadores, ahora somos justificados. ¿Entienden, hermanos? Es justo. ¿Por qué es justo? Porque significa que nuestro pecado alguien fue pagado. Amén. Sí o sí, si una persona comete una falta, comete un pecado delante de Dios y ese no es pagado, eso es injusto. Si una persona comete una falta, hermanos, ante la ley acá y no paga, eso es injusto también. Pero, hermanos, alguien pagó y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. Alguien pagó por nuestros pecados. Hubo justicia. Hubo justicia. Dios lo acusó a Jesús y lo castigó a Él por nuestros pecados. Entonces hubo justicia. Y significa también que todo pecado de todos los hombres, hermanos, va a ser castigado. Va a haber justicia. Justicia para todos. Para los que son condenados va a haber justicia y van a ir, hermanos, lamentablemente una condenación eterna a ellos y eso va a ser justo. Y para los que son salvos, sus pecados fueron, hermanos, castigados y la justicia se hizo en nuestro Señor Jesús. Recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados, hermanos, la paga del pecado, el castigo de nuestros pecados fue sobre Él, pagó por nuestros pecados. Eso para los que creen. Y un día, hermanos, todos los hombres que no creen en Jesucristo van a ir al infierno y de esa manera van a pagar por sus pecados. Entonces no hay ni un pecador, hermanos, que no pague por sus pecados. A nosotros, Cristo ocupó nuestro lugar. A los demás, ellos mismos en el infierno. ¿Qué significa eso? Que hay total justicia de parte de Dios. Y el amor de Dios, la misericordia de Dios, hermanos, para con cada uno de nosotros, para los que somos, para los que creemos, para los que le seguimos. Que no tenía, ¿por qué? No necesitaba de nosotros, no necesitaba nada de usted, nada de mí, nada de ninguno de nosotros, pero tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Amén. Y envió a Jesús a morir, a salvarnos a cada uno de nosotros. Dice la Biblia en una parte también, y acá es por ahí finito también, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y muchos ahí dicen, ve, ahí tenés, el amor es mayor que la justicia de Dios. No, no está hablando de la esencia de Dios. No está hablando de Él. Está hablando de lo que sucede con nosotros. Dios, hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Sí, de lo que sucede con nosotros, que Él tuvo misericordia de nosotros. Pero ¿cómo logró, cómo hizo que nosotros podamos ser salvos? ¿Dejó de lado la justicia? No. Por lo que les decía, porque en la cruz envió a su Hijo. En lugar para que se haga justicia, envió a morir a su Hijo. En la cruz y los pecados, hermanos, fueron sobre Él. Y el castigo por nuestros pecados fueron sobre Él. Para que haya perdón a nosotros. ¿Entienden, hermanos? Sí que hubo misericordia y triunfó sobre el hecho, la justicia, el hecho justo de que nosotros teníamos que ser condenados. Porque éramos pecadores igual que los demás. Dice la palabra de Dios. En ese sentido, sí. Pero, hermanos, Dios no dejó de lado su justicia al salvarnos a nosotros. No dejó de lado la justicia por amor a nosotros. Cumplió con las dos a la perfección. Amén. Y entonces, ahora, nosotros impíos fuimos justificados porque el justo pagó por nosotros. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Y así son salvos, y así somos salvados, así somos salvos cada uno de nosotros también. Entonces, ¿es justo que usted sea justificado siendo nosotros impíos, siendo nosotros pecadores? Sí, sí, por lo que Cristo hizo, sí. ¿Entienden, hermanos? Es muy importante que este atributo de Dios lo podamos entender cada uno de nosotros también. No hay, hermanos, en Dios, no está formado por partecitas Dios. Él ama y es al 100%, hermanos, con todo lo que Él es. Él es amor, Él es justicia, Él es, hermanos, verdad, Él es todo lo demás. Y por supuesto que si es un Dios de amor, si es un Dios santo,
va a aborrecer de la misma manera, en el mismo, por decirlo de alguna manera, con el mismo porcentaje, o no, no estaría bien porcentaje, con todo lo que Él es, mejor dicho, va a aborrecer el pecado. Amén. Entonces, hermanos, este es el Dios. Este es algo que también es una característica de Dios muy importante que muchas veces se deja de lado. Recuerde bien, cuando se habla de simplicidad, no es que Dios es fácil de entender, es fácil de ver. No, no significa eso. Significa que no está formado por partes. Todo lo que no es simple es complejo, hermanos. Y todo lo que es complejo significa que tiene partes. Nuestro cuerpo humano tiene diferentes partes. Es muy complejo. Está formado por el aparato respiratorio, por ¿cómo es? Digestivo, por el sistema nervioso, el sistema de acá, el sistema, y todo así, todo formado por distintas partes. Eso hace algo complejo. Amén. ¿Se entiende bien eso, hermanos? Dios no es así. Pero no porque sea fácil. Se dice que es simple porque no está formado por partes. Amén. Simplemente Él es todo amor, todo justicia, todo santidad. Es distinto a nosotros. Es muy alto, es muy sublime. Es Dios, estamos hablando de Dios. Amén. Es el Dios que está a favor de nosotros. Es el Dios en que nosotros creemos. Es el Dios, como decíamos el domingo, Dios, además de ser todo eso, hermanos, que es tan grande, eso es un Dios personal, es un Dios que ha inclinado su oído, su corazón a su clamor, al nuestro. Es un Dios, hermanos, ese Dios, ese con todas esas características, está a nuestro favor. Entonces es imposible que lo que Él tiene para usted sea malo para usted. Ojalá todos lo podamos entender bien a esto. Amén. Y ojalá todos podamos entender bien, hermanos, lo que significa esto, que Dios es así. Porque a medida que usted vaya viendo después, vayamos viendo los otros atributos de Dios, hermanos, es como que se le va a ir formando cómo es Dios, y lo que tiene que entender es que ese Dios está junto a usted siempre. Amén. Y que es por medio de la fe usted puede hablar con Él. Por medio de la fe usted puede pedirle ayuda. Por medio de la fe usted puede, hermanos, por medio de la fe Él lo está guiando a usted. Y no hay nada, hermanos, como es uno de esos atributos, justamente, nada imposible para Él. Amén. Y ese Dios que es así, nos ha tomado por sus hijos. Y este Dios que es así, hermanos, nos ama. Porque si Dios está con nosotros, porque si usted es un hijo de Dios, porque si usted cree en Él, porque si usted dice que Dios está junto a usted, entonces usted tiene un Dios de amor. Y si Dios es un Dios de amor, significa que lo ama a usted. Y tiene un Dios santo, y si Dios es un Dios santo, y lo es, significa, hermanos, que le va a enseñar a ser santos a usted. Y si es un Dios justo, significa que todo lo que suceda en su vida va a ser justo también. Amén. Hermanos, es muy importante eso. Y la otra aplicación es, tratemos de también ser, en la medida que podamos nosotros, simples. Ame, pero sea justo a la vez. A lo que es sí, sí. A lo que es bueno, y a lo que no, no. No importa si es la persona que más amo en el mundo. Si no hizo las cosas bien, no las hizo. Si está haciendo las cosas mal, si no es buena persona, no lo es. Sí es mi hijo, sí lo amo, sí es mi padre, sí es mi madre, sí es, pero no es bueno. Amén. No significa que tiene que andar diciéndoselo a todo el mundo. Sépalo usted, para que pueda orar por él, para que pueda hablar con él, para que pueda ser justo usted también. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Esto es más o menos, hay por ahí más cositas más sobre la simplicidad, pero es más o menos para que tengamos una idea general. Recuerde bien, significa que Dios no está formado por partes, que las características de Dios no son partes que hacen a Dios. No, Dios es simple, es todo, todo. Amén, todo, cada atributo es todo Dios. Dios les esté bendiciendo, hermanos, en este día, y que Él nos ayude también a aplicarlo. Amén, aplicar. Siempre recuerde bien, y siempre, bueno, yo trato de hacerlo, ¿no es cierto?, las aplicaciones. Lo que es, hermanos, si explicamos una cosa de la Biblia, de cómo es, qué es lo que dice la Biblia, y la explicación después, cómo es la aplicación de eso. Amén. En algunas cosas es fácil y tiene que ver con nuestro día a día y se aplica más claro cómo entender, pero en otras quizás no tanto. Bueno, la aplicación de esto es esas dos cosas. Acuérdese bien de eso.
Amén. Es muy importante porque debemos ser imitadores, dice la Biblia, de nuestro Dios. Amén, de este Dios. Vamos a estar orando para que el Señor nos ayude a hacerlo, para que el Señor nos ayude a amar a todos los hombres y a ser justos con todos los hombres. A ser santos, hermanos, a buscar la santidad siempre y de la misma manera a aborrecer el pecado también. Amén. A ser misericordiosos, todos misericordiosos, pero a decir la verdad también a los hombres. Amén. Dios los esté bendiciendo.